Benvinguts a l'últim capítol d'aquesta temporada. Ja hem parlat de música, de llibres, de cinema, d'il·lustració, fins i tot de les noves tendències gastronòmiques. Ha sigut un viatge apassionant i espero que vosaltres ho hagueu passat igual de bé que jo. Però no ens posem sentimentals encara. Ens queda l'última parada d'aquest trajecte i prometo que suarem de veritat, perquè avui parlem d'esports diferents i ens acompanyen Rita, Àlex, Nelson i Dani. Challenge accepted. Hey, ho, hey. Bueno, bienvenidos a Moritz Botelder Deportes Diferentes y nada, muchas gracias por participar y espero que os divirtáis. Rita. Vale, competir a nivel profesional en un deporte es un sacrificio, ¿no? Comporta pues un cambio de vida sobre todo. ¿Qué crees que es el reto más grande al que has tenido que enfrentarte tú con este cambio? Buah, pues bueno, vivir lejos de mi familia, de mis amigas, no estar tanto en casa, porque claro, aquí no hay muy buenas condiciones para entrenar y por eso estoy viajando todo el rato a otros lugares del mundo y es esto, no sé, estar en casa y querer estar en el sofá y solo mirar la tele con mis padres, por ejemplo, pero bueno, es la vida que he querido elegir, hay que afrontar todos los retos, vamos, y... Claro, en el caso del surf también pasa un poco lo mismo, ¿no? Que al final también tienes que acabar viajando. Exacto, aquí o viajas o surfeas poco. En invierno que surfeamos mucho, quien tiene tiempo, pero hay que salir. ¿Y tú cómo lo compaginas esto? Bueno, tengo la suerte que soy propietario de donde trabajo, entonces, quieras o no, soy mi jefe. Entonces, hay las guapas o las buenas por aquí por la zona, me tengo que mover a Tarragona o a Costa Brava, pues oye, cojo y me muevo. No tengo que decir al jefe, oye, ¿me puedo ir? Es un poco la ventaja que tengo, ¿no? Pero sí que tengo muchos amigos que surfean y tienen trabajos fijos. Es una putada, que para yo las un lunes, un martes y muy buenas y no, porque trabajan. Y en invierno el horario de luz es hasta las 5. Así que yo tengo esa suerte, me lo puedo organizar y surfeo casi todos los días que hay hora estoy en el agua. ¿Y no surfeáis con linternas así en la cabeza o algo? ¿Qué va? A ver, de hecho hay días con luna llena que hay gente que se lía y se va al agua. Pero... Bueno, en Haití igual, si hay viento, la gente se mete en el agua. Sí. Pero ¿es viable? O sea, bueno, hacer luna eso, llena. quizás caes, sí, pero... Yo lo hice una vez y no es muy cómodo, estás medio No ves nada. acojonado, te viene la ola súper rápido, es como, no es muy cómodo. Sí que recuerdo el momento ahí en mi país que cuando está la luna llena, ¿no? Es como... La gente se va al agua. Sí, lo ves el mar. Pero igualmente, uff. Pero claro, no me veo aquí en Mediterráneo, que hay muchas olas, no Sí, es una no se playa, ve ¿no? cuando Además, si viene. no es surf, tienes una ola viene ahí, no lo veo. No es muy cómodo. Lo sientes. Es un poco putada, que algo que te mole tanto que a partir de tal ya no puedas... Claro. A mí con el patín no pasa. Claro, yo si de repente estoy en casa y por la noche me engorilo, pues salgo. No tienes que esperar condiciones para nada. Claro, yo no tengo que mirar... Bueno, el tema de básquet tampoco, ¿no? Bueno, sí, bueno. Necesitas un grupo, necesitas buscar... No, normalmente no, si puedes estar con más personas mucho mejor, evidentemente. Pero bueno, es un poco como el monopatín, si te apetece bajas, te tiras unos tiros y ya estás. Alex, pregunta. Bueno, habrás surfeado mucho y a mí me gustaría saber cuál es la ola más difícil que has cogido y dónde. En Mentawai, el año pasado, Indonesia, son las islas de Indonesia que tienen muy buena fama. Y sí que es verdad que fuimos un día a un sitio donde había muy poca agua y era un reef bastante peligroso. Y la ola era no muy grande, pero era muy rápida, iba muy seca y era de tubo y o ibas al tubo, que te metes debajo de la ola, o te matabas. Y fue donde más, la verdad que ha sido la sesión más técnica que he tenido, bueno, concentración pura, si remabas tenías que verte bien y al tubo y salir. Reto. Vale, Reto. vamos a ver. El equilibrio es de hecho una de las bases, ¿no? De Sí. cualquier deporte. Entonces, tu reto consiste en aguantarte con una cuerda de estas, ¿cómo se llama? Slackline. Slackline, Ajá. sí. Muy bien. Ya sabes cuál es tu reto, ¿no? Vale. Pero además te molestaremos un poco mientras lo No, haces. eso entonces va a ser difícil. Sí. Vale, tienes que aguantar un minuto. Ok. ¿Sí? ¿Preparada? Vale, Vamos. vamos.
con el skate pasa de hecho un poco como el surf, ¿no? Que Barcelona también es la capital, pero de hecho socialmente parece que no está tan aceptado como deporte. La gente lo ve diferente. ¿Qué piensas tú? Es que eso es también porque hay una manera de ver Barcelona que es diferente. Como que la gente viene aquí y es como Barcelona, es como locura todo y a veces vienen a patinar, pero en plan muy a saco, sin respetar nada y tal. Y no sé, eso también ha hecho que... Y encima viene muchísima gente y de hecho eso es como una sobrepoblación del patín aquí en Barcelona y eso también hace que la poli se cabree, no sé. Es como... Al final es un deporte más de calle, igual, no hay tanto... Sí, claro, la poli siempre viene en plan, iros al skatepark, no sé qué, y encima en Barcelona no hay casi skateparks así bien hechos para patinar como en Estados Unidos. Y por eso la mayoría de la gente está en la calle. Eso también pasa un poco con el básquet, ¿no? Bueno, con el street basket. Sí, algo muy parecido. Explícanos un poco tu experiencia con esto. Bueno, en principio nosotros tenemos la pista, es en el Parque de la España Industrial. Es un parque enorme que lo remodelaron hace 30 años, había una fábrica, si mal no voy creo que era textil. El parque es muy conocido porque es enorme y tiene un lago enorme también, con gradas, unas torres, al lado de Estación de Sants, súper céntrico. Entonces, eso, ¿no? Poco a poco, a raíz del 92, que el básquet cogió un poco de vida, pues empezó a ir mucha gente a jugar ahí. Es una pista que poco a poco pues, se ha ido reconociendo y tal. Y cuando ya hubo el boom un poco de la cultura streetball, ya incluso con el skate, con todo lo que es el street en general, todo lo que pasaba, ya empezó el parque pues, a tener fama. Pero no tenéis mucho apoyo, ¿no? De la ahí está el problema, que es, claro, la pista, entre comillas, la mantenemos nosotros, ¿no? Entonces, como si se rompe el aro, pues, oye, por favor, arreglar 2 meses. Hace muy poco tardó 4 meses en cambiar el tablero y el aro, que estaba roto. 4 meses. Entonces, claro, es que nosotros lo que estamos haciendo ahora es hacernos nuestro... En plan, nos vamos como... La gente se va a sitios como apartados, encuentran un rellano bueno y se construyen ellos las cosas. claro. ¿Y es reciente esto? Antes no pasaba, ¿no? No tanto como ahora. Ahora ya es más, en plan, buscarse la vida. Si quieres ir a patinar tranquilo en un sitio, pues construyételo tú. ¿Reto? Vale. Bueno, tu reto es bastante simple, siendo tu skater. Tienes que hacer tres trucos, así que sean un poco difíciles, en terreno plano y en 30 segundos. Vale. ¿Te atreves? Sí. Vale, es un juego muy simple, o sea, de pequeños seguro que habéis jugado. Pondremos una cuerda, 2 equipos y tenéis que estirar lo más fuerte posible y el que tire al otro equipo gana. Y haremos ronda de 3, ¿vale? ¿Vamos? Venga, todos. Bueno, yo lo veo pregunta, ¿no? ¿Esto? ¿O qué? Sí. Sí, ¿no? Vale. Tu vida siempre ha estado muy vinculada al mar. A mí me gustaría que describieras el mar como si fuera una persona. Que digas qué es lo que tiene que te enamora de él. Que había un montón. A ver, ¿qué me gusta? No sé, qué es... puede ser de muchas maneras diferentes, ¿no? Pues está tranquilo, animado, alegre, yo qué sé, a mí el mar es mi casa, sí, bipolar, yo creo que es esa palabra. Nelson, pregunta, vale, pongámonos en situación. 1 contra 1.
¿Con qué jugador de la NBA te gustaría enfrentarte? Allen Iverson. Qué rápido, ¿no? ¿Te imaginas que ahora te digo, tu reto es, lo hemos traído y ahora es enfrentarte a él? Encantado. Encantado. Encantado, por favor. Dani, vale, tengo entendido que tienes un tatuaje, bueno, tienes varios, que también nos los vas a contar, pero que tienes un tatuaje que está un poco más vinculado como, pues, a tu mundo del skate y tal. ¿Nos lo puedes enseñar y explicar? Es como, es aquí Brother's Choice, es así un poco cárcel, pero... pero a ver, es como ¿qué historia hay detrás? Bueno, todo el mundo cuando surfea o algo, o patina, tiene como su crew, ¿sabes? Un poco, van con los mismos y tal, y de eso como hacen como un nombre o algo, y no sé, y ellos estaban como un día así en el cuarto y vieron como una tele que se llamaba Brother's Choice de marca china y dijeron, joder, pues vamos a ponerle Brother's Choice y tal, no sé, al grupo de colegas y tal. ¿Nos puedes enseñar los tatuos? Los que se puedan ver. Sí, bueno, sí, son un poco cárcel, es en plan... cárcel, todo el rato. Estar tomando una cerveza con unos amigos con máquina es lo peor. Bueno, antes llevaba otras gafas así redondas y me las hice aquí, están súper mal hechas. Tengo como unos amigos me dibujaron como un tiranosaurio rex luchando contra un superhéroe. Está súper mal hecho, tío. En plan. Mola mucho. Pero bueno. Es incluso hasta tierno. Es como si te lo hicieran no sé, Como si tengo aquí como una chica que me lo tatué 2 veces porque si te fijas la cara está como... Sí. Sí. No, de hecho, yo conozco unos cuantos Y aquí skaters otro. que llevan tatuajes súper raro, ¿Sí? ¿no? Súper random. Muy bien. Nelson pregunta, ¿en qué se diferencia el básquet federado con el básquet más de calle, el streetball, así? Hay bastante diferencia, depende a quién le preguntes. Para mí, creo que incluso es más fácil jugar 5 para 5 que en la calle. Porque en la calle sí que aprendes a evolucionar tus cualidades individuales, no tanto las colectivas. Porque realmente cuando juegas en la calle interesa el reto, el 1 contra 1, aunque juegues 3 para 3, que no es normal, ¿no? El streetball es totalmente libre para desarrollarte y jugar a tu propio gusto, ¿no? Y cuando juegas con gente en la calle ya entienden esa filosofía, que es como si te has tirado 5 tiros seguidos, pues felicidades. Si lo has metido, pues sigue tirando. Sí. Rita, como kitesurfer, pues viajas mucho. Me gustaría saber dónde has encontrado el mejor viento. ¿El mejor viento? Brasil. Y ahora que vengo de Venezuela, hay unos roques, hay un archipiélago que se llama Los Roques y ahí creo que ha sido el viento más constante que he visto nunca. Y Brasil, en la parte noreste, ahí también está muy bueno. ¡Reto! Tu reto consiste en enseñarme a mí a surfear así muy básico, levantarme. ¿Te atreves? Me atrevo. Venga, vamos. Pues muchas gracias por haber participado, espero que os lo hayáis pasado bien con todos los retos y todo. Y nada, pues nos vemos la próxima Muchas vez. gracias. Gracias.